Bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde estaremos estudiando operaciones entre conjuntos. El material para esta sesión fue extraído del libro Matemática, Razonamiento y Aplicaciones. Comenzaremos con la primera operación, definida como intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, que se representa por una especie de U invertida, es el conjunto de todos los elementos que son comunes entre A y B. De forma matemática se representa como sigue: A intersección B es igual a todos los elementos X, tales que X pertenecen a A y también pertenecen a B. En el diagrama de Venn podemos observar cómo esa región es justamente aquella donde hay coincidencia entre los conjuntos A y B. Esta región en color azul es la intersección entre A y B para este par de conjuntos. Algunos conjuntos no tienen elementos en común, como en el diagrama pasado. Los conjuntos sin elementos comunes se conocen como conjuntos disjuntos. Para ellos se cumple que la intersección es igual al conjunto vacío. Recordemos que el conjunto vacío no tiene elementos. El diagrama de Venn para ese par de conjuntos se vería más o menos de esta forma. Observen que no hay traslape entre estos dos conjuntos. Entonces es un caso de conjuntos disjuntos. La siguiente operación entre conjuntos es la unión. La unión de dos conjuntos A y B, que se representa con una forma de U mayúscula, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen ya sea al conjunto A o al conjunto B. Esta letra es muy importante porque nos va a servir para distinguir justamente la operación unión de la operación intersección. La unión se puede describir de esta manera: es el conjunto de todos los elementos tales que los elementos pertenecen a A o pertenecen a B. Es decir, este conjunto consta de toda la colección de los elementos de A y de B. Podemos tener dos configuraciones de estas uniones. En el primer caso tenemos un par de conjuntos que se traslapa. La unión de ellos es toda esta región en color azul, todos los elementos que tenga A reunidos con todos los elementos que tenga B. Sin embargo, al escribir la unión, los elementos que estén repetidos, porque están tanto en A como en B, no se van a escribir dos veces, solamente una vez se van a escribir. Para el otro caso, tendríamos un par de conjuntos que son disjuntos. No hay elementos en común. La colección de ellos, es decir, la unión, será la lista de elementos de A con los elementos de B. Aquí no hay elementos que se repitan. La siguiente operación entre conjuntos se conoce como diferencia de conjuntos. La diferencia de los conjuntos A y B, que se representa como A menos B, es el conjunto que consta de todos los elementos que pertenecen al conjunto A, que está en primer lugar, pero que no pertenecen al conjunto B, que aparecen en segundo lugar. La forma matemática de describir a esta diferencia de conjuntos se representa de la siguiente manera: A menos B es igual al conjunto de todos los elementos X tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Por lo tanto, no es lo mismo A menos B que B menos A. Tenemos dos configuraciones posibles para A y B. Cuando hay una región de traslape, es decir, hay elementos en común, y cuando son disjuntos, cuando no tienen elementos en común. Cuando hay elementos en común,
lo que tenemos que hacer es quitar la región de intersección. Es decir, nos va a quedar el conjunto A, pero sin esos elementos que pertenecen también a B. En el caso de que los dos conjuntos sean disjuntos, que no tengan elementos en común, entonces la resta de A menos B será el mismo conjunto A. Vamos a realizar algunos ejercicios para practicar las definiciones que acabamos de ver. Tenemos aquí un conjunto universal que consta de los elementos que son letras del abecedario A, B, C, D, E, F y G. También tenemos tres subconjuntos: subconjunto X, subconjunto Y y subconjunto Z. Vamos a realizar en primer lugar esta operación X, intersección Y. Recordemos que la intersección se forma con todos los elementos que son comunes entre los dos conjuntos. Vamos a ver, en este caso es X y Y. ¿Qué elementos hay en común? Hay en común A, está A aquí, está B, no está B, está C, sí está C. C también es común. Por lo tanto, la intersección entre X y Y será el conjunto formado por los elementos A y C. Vamos ahora con la unión de X con el conjunto Y. La unión, recordemos que es la colección de todos los elementos, tanto de X como de Y, sin repetir elementos. Entonces, A, en principio lo vamos a escribir A, C, E y G. Esos son todos los elementos que tiene X. Después lo que haré es agregar todos los elementos que faltan de Y que no están en la lista. Por ejemplo, A ya está en la lista, no lo voy a repetir. B no está en la lista, así es que lo voy a escribir. C ya está en la lista, no lo voy a escribir doble. Por lo tanto, este es el conjunto unión X unión Y. Finalmente, para este inciso C tenemos Y unión Z. Una estrategia conveniente podría ser escribir todos los elementos del primer conjunto, por ejemplo de Y, A, B, C, y después agregar todos los elementos de Z que no estén en la lista que acabamos de escribir. Por ejemplo, B ya está, no lo escribo doble. C ya está, tampoco lo escribo doble. D no está, lo voy a escribir. E no está, lo voy a escribir. F no está, lo voy a escribir. Y ese es el último elemento. Esta es la unión de Y con Z. Continuando con los ejercicios, observamos que en el inciso D tenemos este apóstrofo que, si recuerdan, significa complemento. Es una de las formas de nombrar el complemento de otro conjunto, de un conjunto. No es un único símbolo, también hay otros que se pueden usar para describir el complemento. Entonces, el complemento se tiene que obtener usando el conjunto universal. Recordemos que, por ejemplo, para el caso de X, el complemento consta de todos los elementos que faltan para completar todo el universo, que le faltan a X. Por ejemplo, A está en el universo, ya lo tiene. B no lo tiene, entonces falta tener B. C ya lo tiene, no tiene a D, le falta. Ya tiene a E, no tiene a F, pero sí tiene a G. Entonces este es el conjunto complemento, todos los elementos que le faltan para completar a todo el conjunto universal. Vamos con el siguiente inciso, que es inciso E. En este caso también estamos representando con el superíndice C al complemento. Es otra manera de representarlo. Veamos, Y es ABC.
Su complemento son todos los elementos que faltan para completar el conjunto universo. A, B, C, son 3 elementos, A, B, C. Entonces el resto será el conjunto complemento. Y finalmente, el inciso F para esta primera sección consta de la intersección de dos conjuntos. Por un lado, el complemento de X y por el otro lado, el conjunto Z. Vamos a escribir, es más fácil si lo hacemos así, vamos a escribir a todos los elementos de X complemento que ya los tenemos aquí. Son B, D y F. Y vamos a realizar ahora la intersección con el conjunto Z, que consta de los elementos B, C, D, E y F. ¿Cuáles son los elementos que tienen en común? Veamos, ¿B es común? Sí. B es común. D es común, sí también. D es común. F es común, sí también. F es común. Y ya, tenemos solamente esos 3 elementos. Por lo tanto, la intersección es el conjunto formado por B, D y F. Continuamos ahora con las operaciones entre los conjuntos dados. Vamos a realizar la resta de conjuntos X menos Y o la diferencia de conjuntos X menos Y. Recordemos la definición. X menos Y es todo el conjunto de todos los elementos que se encuentran en X, pero no están en Y. Veamos cuáles son los conjuntos X y Y. Veamos si hay algunos elementos en donde coincidan. Por ejemplo, A coincide, C coincide y son los únicos. E no está en Y y G no está en Y. Por lo tanto, X menos Y será el conjunto formado por los elementos E y G, que son los únicos que se encuentran en X, pero que no están en Y. Continuemos ahora con la siguiente operación. Vamos a hacerla en partes. Primero vamos a hacer la intersección de Y con Z y después vamos a hacer la otra operación que es la unión. Vamos a hacer aquí arriba la intersección de Y con Z. Recordemos que la intersección consta de todos los elementos que se encuentran tanto en un conjunto como en el otro conjunto. Entonces veamos cuáles son esos elementos que tienen en común Y y Z. Veamos, A es común, no es común. B es común, B sí es común. Ajá. C es común, sí es común. Son los únicos 2 elementos que tienen en común. Por lo tanto, la intersección consta de los elementos B y C. Muy bien, ahora vamos a trabajar la unión. Voy a escribir aquí a todos los elementos que tiene X, A, C, E y G. Y vamos a realizar la unión con el conjunto que acabamos de obtener, B y C. Recordemos que al realizar la unión vamos a escribir a todos los elementos, tanto de un conjunto como de otro, sin repetirlos. Ahora veamos A, aquí está. Después podríamos usar el orden alfabético, es realmente indistinto, pero bueno, vamos a hacerlo así. B, está C, que está repetido, solo lo voy a escribir una vez. Después sigue E y G. Aquí escribo todos. De hecho, puedo escribir a todos
los primeros, coma, todos los segundos, y ya cuando vea los que están repetidos, pues reescribo el conjunto y solamente me quedo con ellos, pero en una sola vez, ya no los repito. Vayamos con el último inciso de esta página, y complemento menos x. Vamos a recordar cuál es el valor, pero cuáles son los elementos de y complemento, d, e, f y g. Vamos a escribirlos aquí. D, E, F y G. Y vamos a realizar la diferencia con el conjunto X, que consta de los elementos A, C, E y G. Todos los que se encuentran en este conjunto X los vamos a quitar de aquí para obtener la diferencia de conjuntos. Veamos entonces. D está en el conjunto X, no, entonces se conserva. E está en el conjunto X, sí, entonces ese se anula. F está en el conjunto X, no, se conserva. G está en el conjunto X, sí, se anula. Entonces el resultado es únicamente el conjunto formado por D y F. Ese es y complemento menos x. Continuemos ahora con el estudio de las leyes de De Morgan. Estas leyes nos ayudan a encontrar equivalencias entre algunos conjuntos. Por ejemplo, para el primer caso, veamos qué expresión se tiene. A intersección con B, complemento de este conjunto, resulta ser igual a la unión de dos conjuntos, que son el complemento de A y el complemento de B. Esa es una de las leyes de De Morgan. Veamos la segunda. Ahora dice que el complemento de la unión de dos conjuntos es exactamente igual a la intersección de los complementos de cada uno. Vamos a ilustrar estas igualdades para convencernos de que en realidad estas igualdades son correctas. Vamos a usar los diagramas de Venn. Por un lado, vamos a representar al primer conjunto. Después lo haremos con el segundo y vamos a comparar si en efecto son iguales. Vamos a comenzar. A intersección B. Voy a sombrear la región que se encuentra en la intersección. Esta es la intersección de A con B. Ahora, el complemento de esa intersección, pues es todo lo que está alrededor y que le falta para completar el conjunto universo. Todo lo que está alrededor que le falta para completar el universo. Esta parte que iluminamos al inicio, pues solamente fue como apoyo. Ahora ya no nos va a servir, únicamente nos sirvió para darnos cuenta cuál era el complemento de esa cantidad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comparar, por otro lado, con el conjunto, con la unión de conjuntos que tenemos aquí establecida. Entonces, como es, bueno, la unión de dos conjuntos, pues podemos iluminarlas del mismo color. No estamos buscando traslape, es una unión. Vamos por un lado a iluminar el complemento de A. Recordemos que el complemento de A consta de todo lo que está fuera de A
que nos ayuda a encontrar todo el universo, es decir, a llegar a todo el universo. Entonces todo lo que está fuera de A es su complemento. Muy bien, ya tenemos representado al primer conjunto, A complemento. Ahora vamos a iluminar a B complemento. Como es una unión, los dos conjuntos se van a mezclar sin repetir a sus elementos para formar el conjunto A complemento unión B complemento. Entonces, B complemento, ahora lo voy a iluminar y significa todo lo que está alrededor de B que me completa el universo. Entonces, en esta segunda etapa, bueno, déjenme usar otro color. No estamos buscando traslape, estamos buscando todo lo que reúna tanto rojo como morado. Lo que voy a iluminar en color morado es el complemento de B. ¿Qué significa la unión de estos conjuntos? Significa la colección tanto de los elementos en rojo como de los elementos en morado. Por lo tanto, vemos que son iguales. Estos dos conjuntos contienen a los mismos elementos. Y así podríamos verificar una de las leyes de De Morgan. Vamos a continuar con la segunda ley de De Morgan y seguiremos la misma estrategia. Primero vamos a iluminar en el primer diagrama el conjunto que se encuentra descrito del lado izquierdo de la igualdad. A unión B complemento. Es todo lo que está en A y en B. ¿De acuerdo? Toda esta región es la unión de A y B. Por lo tanto, su complemento es todo lo que está alrededor para llegar al conjunto universo. Vamos a iluminar el resto de lo que falta para llegar al conjunto universo. Entonces, en realidad, la región en color morado es la región descrita por la igualdad del lado izquierdo. La región en amarillo solamente la iluminamos por referencia para que fuese más claro el complemento que estamos queriendo encontrar. Vamos a borrar toda esta región, no es parte de lo que estamos buscando. Muy bien, ya está. Entonces tenemos aquí la unión de A con B complemento. ¿Okay? Todo lo que está en color morado es el complemento de la unión. Ahora, por otro lado, vamos a iluminar lo siguiente. Aquí nos referimos a una intersección. Voy a usar dos colores para que al final la región en donde ambos conjuntos se traslapen será la solución de esta segunda región.
Voy a iluminar primero A complemento. Recordemos que A complemento es todo lo que está fuera de A. Muy bien, ahí está. Toda esta región en azul es el complemento de A. Ahora vamos a iluminar el complemento de B. Vamos a iluminarlo en color rojo. Vamos a iluminar complemento de B. Entonces aquí está B. Lo que vamos a iluminar ahora es todo lo que está fuera de B. Vamos ahora a iluminar todo lo que está fuera de B. Voy a dejar a propósito algunas franjas sin iluminar, porque al final lo que tendremos que hacer es considerar aquella región en donde ambas líneas existen. ¿En qué región se encuentra tanto el color rojo como el color azul? Veamos, es toda esta región. Aquí están las dos. Aquí adentro no, solo está la de color rojo. Entonces toda esta región está acotada. Toda esta también. Aquí están los dos colores. Aquí adentro no, solo está el azul. En toda esta región. Entonces, en toda esta región exterior se encuentran ambos colores. Aquí solo se encuentra azul, aquí solo rojo y aquí adentro ninguno. Entonces, esta región que está doblemente sombreada equivale en efecto a toda la región de color morado. Por lo tanto, podemos establecer la igualdad. Los siguientes ejercicios consisten en que a partir del diagrama de Venn usemos operaciones entre conjuntos, ya sea de unión, de intersección, de diferencia, de complemento, para representar en una forma matemática, a través de esas operaciones, la región que se encuentra sombreada. Comenzaremos con el inciso A. Y la región azul que está alrededor de estos dos conjuntos A y B es la que vamos a describir. La región en color blanco es la unión de A con B, A unión B. Pero la región al exterior es su complemento. Entonces la región que estamos representando es en realidad el complemento de A con B. También recuerden que podemos usar la notación de superíndice C o incluso una barra en la parte superior de la unión. Vamos con el siguiente caso. Ahora observen cómo es la región sombreada. Se parece a la unión de A con B, excepto porque aquí en el interior hay algo que no debemos de considerar. Esta no es una única manera de representar este conjunto. Yo voy a dar una solución, pero probablemente ustedes encuentren una forma equivalente de representar ese conjunto. Los invito a que me dejen sus comentarios en caso de que escriban una representación distinta, aunque equivalente. La región en color azul es la unión de A con B. Sin embargo, estamos quitando los elementos de la intersección entre estos dos conjuntos. Puede ser escrito como la unión de B menos la intersección. Esa sería una manera de escribirla, no es la única manera. Déjenme sus comentarios sobre algunas otras alternativas de escribir esta región sombreada.
Para el siguiente inciso, observamos que la región en color blanco es la diferencia entre A y B. Entonces, A menos B consta de todos los elementos de A que no están en B. Entonces, toda esta región en blanco es A menos B. A menos B. Y lo que está iluminado es justamente todo alrededor, es decir, su complemento. Por lo tanto, la región en azul es A menos B, complemento. Lo puedo escribir con un apóstrofo o con una letra C.